Hola, bienvenidos a este devocional conjunto. Qué bueno compartir con ustedes este tiempo. Les invito a que hagamos una oración para comenzar de la mano de Dios en este momento. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás para que el Espíritu Santo sea guiándonos, dirigiéndonos, sustentándonos, llevándonos de la mano. Gracias Espíritu Santo por tu compañía, por tu amor, porque tienes siempre los brazos abiertos para recibirnos, para entender tu palabra, para hablar al corazón, Señor, moldearnos, renovarnos, darnos nuevas fuerzas. Hoy, Señor, nuestra vida y nuestro corazón están sedientos de tu presencia, sedientos de tu amor. Hoy, Señor, venimos a entregarte todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo. Y te pedimos que nos llenes con tu amor sobrenatural, que podamos deleitarnos en tus verdades, alegrarnos en tu palabra, porque tu palabra es la que nos guía, es la que nos conduce, es la que nos ilumina, la que nos lleva a tomar decisiones nuevas, decisiones sabias, decisiones prudentes. Hoy, ilumínanos una vez más con tu palabra, que es nuestro refrigerio, nuestro bálsamo para este tiempo, para este día. Y danos, Señor, la lucidez, la claridad para tomar esas decisiones conforme a tu voluntad, porque tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Hoy te damos gracias, gracias por tu presencia, gracias por el privilegio de tener siempre tu amor incondicional, que da seguridad a nuestra vida, que da aceptación, que da respaldo. Quedamos delante de ti, enséñanos a través de tu palabra que sea medicina para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, entonces quiero invitarles hoy a compartir un tema que se llama el compromiso total, ¿sí? Y quiero comenzar entonces como introducción comentándoles que una de las barreras que podemos encontrar para que muchos se acerquen a buscar a Dios es tal vez el mal testimonio, o a veces ni siquiera el mal testimonio, sino el no dar testimonio acerca de las buenas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Y de cómo nosotros podemos ser bendición en el lugar donde estamos, ¿sí? Ser cristianos de testimonio implica, obviamente, ser identificados por la sociedad o por el entorno que nos rodea como una persona, como un individuo que aporta, que guía, que enseña, como un individuo que da a conocer a través tal vez de su ejemplo de vida, ¿verdad? Un ejemplo diferente. Es decir, que camina por otro riel, ¿verdad? Que no hace las cosas a la manera que las hace el general de la sociedad. Eso es un cristiano de testimonio, ¿verdad? Es decir, que en esa persona se ve un brillo diferente, se ve un algo diferente, como dicen a veces los que están apartados del camino de Dios. Nos ven un algo diferente, dicen ellos. Bueno, eso es dar testimonio, tener un brillo diferente. Para nadie es novedad, pienso yo, que en el mundo en el que nos ha tocado vivir en estos tiempos, sin duda hay un incremento de egoísmo. No sé qué les parece. Me refiero a egoísmo en el sentido de que cada uno elige vivir para sí mismo. No sé si han notado. Es muy fuerte esa tendencia. Es decir, la tendencia de me acerco a X o Y persona si voy a obtener de esa persona un beneficio. El día que ya no obtengo beneficio o que ya no sirve tal vez para los fines que tengo, objetivos que tengo,
deshecho esa persona. Entonces a veces los lazos, ¿verdad?, que podamos nosotros tener con ciertas amistades o contactos, a veces son lazos muy superficiales, muy de manejarse por intereses, ¿sí? No es novedad, por eso les decía, a mí me parece que hay una tendencia creciente a que el egoísmo es el común denominador. Cada uno vive para sí mismo. Es como una adoración centrada en la persona, ¿sí? Vivo para sí y cada uno es su propio Dios. Esa es la tendencia de la sociedad actual. Pero esa tendencia de la sociedad no debe afectar mi camino, porque ustedes y yo elegimos otro camino diferente. Y es el camino de los hijos de Dios. Por supuesto que ese camino no es el camino de la mayoría, porque la Biblia ya nos enseña que el camino estrecho, la puerta angosta, como dice la Biblia misma, es para pocos. Dice, pocos eligen ese camino y pocos entran por esa puerta estrecha. Porque requiere esfuerzo, requiere a veces ir contra la corriente. Pero qué bueno ir contra la corriente, porque es como una piedra en el zapato. Cuando te miran a ti, cuando miran tus buenas obras y tus buenas actitudes, incomodas a la gente que va por el camino incorrecto. La incomodas. Quieras o no, es como una piedra en el zapato, porque tu buena actitud, tus buenas obras, tu buen ejemplo, tu testimonio de vida, incomoda al que va por el camino incorrecto. Y eso es bueno. Entonces, no hay que temer, no hay que ser menos, no hay que sentirse inseguro. ¿Por qué? Porque el que está en lo correcto no puede temer. Porque si tú tienes el respaldo del Todopoderoso, no hay de qué temer. No digo que sea fácil, ¿no? No es fácil ir por el camino estrecho y pasar por la puerta angosta. Pero sí vale la pena, sí es un privilegio que Dios te haya escogido para ser diferente. Así por lo menos lo vivo yo y es lo que desde la palabra de Dios enseñamos. Bien, pero vamos a mirar un ejemplo en la palabra de Dios que no está muy lejos de lo que yo les estoy contando y relatando. Y es el ejemplo muy claro de una persona que tuvo un compromiso total, ¿sí? Un compromiso genuino y verdadero. Y eso está en Lucas 10, del 25 al 37. Bien, vamos a leerlo y después lo analizamos. Lucas 10 del 25 al 37, dice así. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamelo, y todo lo que gaste de más
yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo que Jesús hoy nos está diciendo. Ve y haz tú lo mismo. Vamos a analizar los personajes que aparecen acá. Aparece un primer personaje, ¿verdad? Que es el que cayó en manos de ladrones. Eso está claro. Lo golpearon, le despojaron de sus pertenencias, lo abandonaron y lo dejaron medio muerto. Eso es uno de los personajes, ¿verdad? El otro personaje que aparece es el sacerdote. El sacerdote era una figura importante de la época. Digamos que su función principal era dirigir la adoración y cualquier otro ministerio en el templo, ¿verdad? Ministraba la palabra de Dios al pueblo, leía la Torá, bueno, en fin. Podríamos compararlo con cualquier predicador de nuestra época, ¿verdad? Posiblemente, bueno, este hombre, este sacerdote, seguramente iba para alguna de sus reuniones o iba para el templo, en fin. Pero dice que su decisión fue, cuando vio al moribundo, seguir de largo. Él siguió su objetivo. Chao. El tercer personaje que aparece es un levita, dice ahí. El levita también era un religioso de la época. Su responsabilidad principal tenía que ver con el cuidado del templo, ¿tá? Y algún servicio religioso que prestaba en el templo. Pero resulta que este levita vio al moribundo y decidió continuar con su objetivo, con su interés personal, siguió de largo, dice allí la Biblia, no se paró. Y el siguiente personaje que aparece es el buen samaritano. Resulta ser que el samaritano, parece una paradoja, ¿no? Pero el buen samaritano en aquella época era una persona mal vista. Recuerde que el samaritano que venía de Samaria, no sé si le suena, la mujer samaritana, ¿se acuerdan que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí? Que los samaritanos tenían otros dioses, bueno, en fin, no se llevaban, ¿tá? Pero resulta ser que resultó que actuó como un verdadero hijo de Dios. Claro, parece una bofetada, pero el que menos pensado fue el que actuó como el hijo de Dios, el buen samaritano. Dice que iba también, seguramente, a hacer muchas cosas que tenía que hacer, pero se paró, tomó la decisión de pararse en el camino, tender una mano y usó, dice, de misericordia. Vio a ese necesitado, dice que lo curó, lo limpió, lo llevó a un lugar de refugio y en ese lugar de refugio lo dejó y allí le pagó, como si dijéramos acá, le pagó una pensión para que se recuperara y bueno, si tenía algún gasto de más, después que le pasaran la cuenta. Bueno, ¿qué podemos deducir de estos personajes y de esta enseñanza bíblica? Lo principal que me parece que podemos deducir es que la mayoría usó la indiferencia y la minoría usó de misericordia. Por eso les decía, el camino que ustedes y yo elegimos no lo elige todo el mundo, pero es el camino que agrada a Dios. Es el camino de las buenas obras, de las buenas actitudes, es el camino de la esperanza, es el camino de la siembra, es el camino del compromiso, de la dedicación y es el camino de ser líderes, agentes de cambio. Este samaritano actuó como un líder agente de cambio y estoy segura que lo que él hizo fue como una piedra en el zapato para los que siguieron otro camino.
porque su testimonio habla por sí mismo, ¿no? Su testimonio deja en evidencia lo mal que se comportaron los otros. Por eso les decía, no tengan temor de hacer buenas cosas, porque las buenas cosas siempre se ven y a la final siempre salen a luz. Dios exalta a los humildes y rechaza a los soberbios. Y en estos días decía el devocional. Entonces, la indiferencia es lo que usa la mayoría. Seguramente te ha pasado. Tal vez tú has sido de alguna manera víctima de indiferencias de otras personas, de las cuales tú esperabas mucho más. Pero no importa eso. Lo importante es que Dios se agrade de tu vida, de tus obras de fe, de tu siembra, de tu esperanza, de tu lucha por el buen camino. Eso sí vale la pena, eso sí impacta y eso es ser un líder agente de cambio. Necesitamos líderes agentes de cambio, es decir, personas que con su testimonio de vida simplemente le hagan ver a las personas que los rodea que hay un camino distinto para hacer las cosas, que no todo el mundo se deja llevar por la corriente y que no todo el mundo se deja llevar por la indiferencia. Los hijos de Dios tenemos que marcar una tendencia, ¿sí? Pero una tendencia de buenas obras y de buenas actitudes y de buenas siembras. Quería complementarles, por ejemplo, recordemos un poquito lo que es esto de ser un líder agente de cambio, que es lo que hizo este buen samaritano. Él usó de misericordia, así que el agente de cambio usa de misericordia, o sea, es misericordioso con la gente. Recordemos qué significa la palabra de misericordia. Misericordia viene de miseria, ¿sí? Es dolerme de la miseria del otro. Eso es misericordia. ¿Cuánta miseria podemos ver en el mundo? ¿Cuánta maldad? Pero nosotros tenemos que dolernos de esa miseria, de esa maldad que vemos. Y no quedarnos en una posición, digamos, de contemplar solamente y que la corriente me pase por arriba. No. Nosotros como agentes de cambio tenemos que resistir en el y persistir en el buen camino, porque eso da testimonio y es luz para otras personas, ¿sí? Quieras o no, ¿cuántas veces te han dicho que tú tenés una luz diferente, que tú haces las cosas diferente, que tú tenés un algo diferente? Seguro te lo dijeron muchas veces, y es lo que yo te decía. El buen testimonio se nota. Entonces, tenemos que usar de misericordia, tenemos que tener empuje interno, es decir, ser sensibles pero firmes, ¿sí? El líder maduro nunca renuncia y justamente ese empuje interno se mide en esos momentos. Resistir y no desistir. Tenemos que tener sin duda templanza y autocontrol en el entorno que nos rodea. Saber a qué le decimos sí y a qué le decimos que no. ¿Sí? Ser disciplinados. Autocontrol. ¿A qué le digo que sí y a qué le digo que no? Debemos tener un ejemplo persistente, es decir, estamos llamados a moldear otras vidas, a que otras personas se vuelvan mejores, se vuelvan más idóneas, a ser educadores, a ser enseñadores, y eso lleva tiempo, ¿sí? Porque madurar a otra persona, que madure otra persona, lleva tiempo, pero estamos llamados a moldear vidas.
Actitud de servicio, sin duda, un líder agente de cambio tiene que tener actitud de servicio, como lo hizo acá el buen samaritano. Dice que el buen samaritano no solo se quedó con, bueno, vamos a vendarles las heridas y listo, sigo mi camino, no. Él hizo algo más, corrió la milla extra. ¿Me explico? Dio más de lo que se esperaba de él, dio más de lo que se pedía. ¿Sí? A veces los hijos de Dios nos conformamos y hacemos solo lo que se nos pide que hagamos. Por ejemplo, no sé, digo cualquier cosita, cualquier ejemplo, no sé. Limpio, no sé, limpio el baño, por ejemplo. Pero puedo hacer alguna cosita más, hay algo más para hacer, puedo agregar algo más. Capaz que puedo agregar unas flores, capaz que puedo agregar, yo qué sé, un jaboncito con perfume. Me explico, es como hacer algo más. Como hizo el buen samaritano, dice que lo llevó hasta un mesón, que sería, yo qué sé, como pongámosle una pensión, ¿no? Y que allí lo cuidaran y que allí estuviera esa persona unos días y bueno, si gastaba algo más, que se lo cobraran al buen samaritano. Hizo algo más. No vive para obtener, o sea, no vivió para obtener cosas para sí. Lo que hablábamos hoy. El mundo de si me servís para algo, te ayudo, si no me servís para nada, no te ayudo. No, el buen samaritano no se comportó así. Vivió para servir. Sin duda, como líderes tenemos que ser enseñables, no perder la humildad, no perder las ganas de aprender, ¿verdad? Ser humildes en eso. Siempre estamos para ser enseñados en el camino de Dios. No nos creemos que las sabemos todas. ¿Sí? Sin duda un agente de cambio sabe liderar procesos, trabajar en equipo y apreciar las virtudes y los talentos de los demás. ¿Sí? Saber que en ese trabajar en equipo con los demás hay victoria. No soy individualista e indiferente. No, sumo a las demás personas, hago participar a las demás personas, pregunto qué opinan, ¿sí? En qué los puedo ayudar, qué opinan, qué necesitan, cómo podemos mejorar. Hablo, por ejemplo, en un entorno laboral, ¿sí? Pero sin duda estos ejemplos del buen samaritano, hay mucho para hablar de él, ¿no? En esa lectura que hicimos. A veces nos resulta fácil mirar desde afuera, pero el agente de cambio se involucra y se compromete con los procesos de cambio y de transformación del entorno donde está. Vieron que los otros dos, el sacerdote y el levita, miraron la situación de afuera, de lejos, mejor dicho, más que de afuera. Miraron la situación de lejos, no se comprometieron. El buen samaritano se comprometió, pagó la milla extra, fue forzado y valiente, hizo más de lo que se le pedía y sin duda con su testimonio impactó y dejó en vergüenza a los otros, ¿no? Que eso es lo que pasa cuando hacemos las cosas bien. El que hace las cosas mal queda avergonzado. ¿Sí? Así que bueno, da mucho más para hablar, pero bueno, no los quiero extender con el tema. Les invito a que ustedes mismos lo reflexionen, que Dios les hable a través de ese tema y lo puedan aplicar en el lugar donde Dios los ha colocado, porque recordemos que ese es el camino que elegimos, el camino estrecho, pero es el camino que vale la pena, el camino de bendición, el camino de esperanza. ¿Sí? Así que bueno,
como les decíamos, seamos factores de bendición. Seamos factores de cambiar y de aportar hacia un mejoramiento del lugar donde estamos, del entorno donde estamos, así sea pequeños pasos imperceptibles, tranquilos, como le decía. El que hace lo bueno en algún momento se nota y sale a la luz, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Vamos a terminar en oración entonces con esta meditación y con esta reflexión que hicimos hoy. Te invito a que ahí donde estás cerremos nuestros ojos y le pidamos al Espíritu de Dios que nos lleve a ser entonces esas personas con misericordia, que nos lleve a ser esos hijos que están comprometidos con la gran comisión, con el cambio, con el camino estrecho, que estamos comprometidos con ser bendición, con ser luz, con ser guía de otras personas. Dile, Espíritu de Dios, a veces tal vez he dudado de este camino. Hoy te pido perdón por eso. Te pido que limpies mi corazón y que una vez más me llenes de esperanza, de fe y de gratitud, porque tú me has elegido para tener una vida que impacte, que brille, una vida con unción, una vida que muestre las buenas obras de Jesús a través de mi vida. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy me has enseñado que vale la pena, que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán, que nada cae en saco roto, porque tú, Señor, siempre devuelves multiplicado lo que nosotros hacemos para bien. A veces, Señor, es difícil, pero hoy tomamos la decisión de persistir, de insistir, de resistir, de no desistir, porque sabemos que es un camino de bendición, es un camino agradable, el que tú nos has invitado a transitar. Gracias una vez más te damos por este día, por este tiempo. Te pedimos que tu bendición recaiga sobre cada uno de nosotros, pero también nos permita ser luz para otras personas e impactar el lugar donde tú nos has colocado. En tus manos entregamos los días de ayuno, entregamos en tus manos, Señor, los anhelos, las peticiones y los sueños, los que necesitan de sanidad, de provisión, de trabajo. En tus manos, Señor, los entregamos y oramos en estos días de ayuno por ellos, así como también por el retiro de Semana Santa, para que sea de impacto para nuestras vidas y de transformación. Padre maravilloso, que seas tú mismo llevándonos con bien a ese lugar que tú preparaste desde hace mucho tiempo. Gracias, Señor maravilloso, porque tu presencia nos acompaña, nos das descanso y nos renuevas para comenzar con fuerzas este día. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, muchas gracias por este tiempo y quedemos meditando este tema que se llamaba un compromiso total. Los esperamos con mucho gusto en las reuniones de esta semana. Ustedes ya lo saben. Las damas los jueves a las 16 horas y el sábado la reunión general, donde, como les decía la vez pasada, es un espacio para tomar oxígeno para el espíritu, para el alma y para el cuerpo, que lo necesitamos mucho. Gracias, que tengan un muy buen día.